El imperio babilónico quedó solamente en la historia. El capítulo 6 nos habla de un nuevo imperio. Lo más curioso es que en este nuevo imperio también aparece Daniel. No sé cuántos años tiene él exactamente. ¿Más de 80 años? Claro que sí. Sin embargo, a pesar de su avanzada edad, él era el hombre de confianza, no solo de Nabucodonosor, no solo fue de Belsasar, sino las personas estuvieron también sentadas así como ustedes, y en cada temporada han habido reacciones diferentes y han habido decisiones diferentes. Acompañamos con alegría a todas esas personas que participan de las temporadas, pero también acompañamos con alegría a aquellos que nos ven por la TV, por el Facebook, y también oramos por ustedes. Y nos gusta tanto ver aquellas lindas decisiones de personas que siguen el programa. Yo quiero mandar un abrazo. Yo no terminaría la lista de países, de personas que en diferentes países ven este programa. Algunos miran por YouTube, otros por el Facebook, otros por el canal Nuevo Tiempo. Diferentes maneras llega este material, llega este programa a ustedes. Yo estoy tan feliz y agradecido a Dios. Yo les quiero decir algo. Estoy agradecido a Dios y también a ustedes. Sin embargo, yo solamente soy un ser humano, pecador, así como todos. Lo que hacemos en este programa es abrir la Biblia y revisar si nuestros principios están en la palabra de Dios. Lo que yo te hablo aquí tiene un fundamento bíblico. No es mi filosofía, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Es lo que la Biblia me dice y eso es lo que creo. Bienvenido una vez más a este estudio semanal. Hoy vamos a hablar acerca de un capítulo tan importante que probablemente es la historia que todos ustedes conocen, porque cuando tenemos padres que son cristianos o cuando ya hemos nacido en un hogar cristiano, las historias de la noche no son fábulas, ¿verdad? Son las historias bíblicas. Y yo quisiera aprovechar este minuto para poder hablar a todos los papás. Si quieres hacer un regalo a tu hijo, regálale una Biblia. Hay Biblias ilustradas a todo color. No llenes de fábulas y de fantasías. No llenes de princesas, de príncipes y de castillos en la mente de tu hijo. El imperio babilónico terminó, acabó. ¿Recuerdan lo que sucedió un 12 de octubre del año 539? Babilonia es conquistada, es desviada el río que cruza por medio de la ciudad, y al desviar el río, las tropas de medos y persas, de paso, los medos y los persas eran dos naciones que se unen para poder conquistar Babilonia. Y al unirse conquistan a Babilonia, aquella ciudad inmensa, aquel imperio inamovible, aquel oro que fue revelado en la visión, pasó a ser polvo, pasó a ser historia. Porque así es la gloria humana, brilla por un momento, pero termina en polvo. Entonces allí encontramos a un nuevo imperio, y en este nuevo imperio encontramos a Daniel. Versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío construir o constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino. Ustedes saben que hoy gran parte de la división política que tienen nuestros países lo copiaron de los medos y los persas. Ellos tuvieron una organización interesante. Hoy nosotros podemos ver que en nuestros países es verdad que hay una diferencia entre uno y otro, pero hay una organización política excelente. Hay un presidente, hay gobernadores, hay alcaldes, ¿verdad? Hay autoridades que vienen de más a menos o de menos a más. Ahora, todo eso vino desde este imperio, un imperio organizado. Mientras que en Babilonia solamente tenía un rey, y todos tenía gobernadores y eso era todo. Aquí él dice, no, yo quiero gobernar en democracia, yo quiero más gobernadores, yo quiero más personas para que me ayuden. Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es lo siguiente. ¿Por qué aparece aquí el nombre de Darío? Si Ciro es quien conquista Babilonia, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Aquí dice, y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Recuerden que Medo y Persia se conoce como un imperio Medo-Persia porque son dos
políticas unidas. Los medos y los persas, al unirse, forman Medo-Persia. ¿Quién estaba allí gobernando Media? Era Darío. ¿Y Persia quién era? Era Ciro. Entonces, cuando los dos se juntan para conquistar a Babilonia, de pronto no pasa mucho tiempo y un imperio es más fuerte que el otro. De los dos aliados, uno es más poderoso que el otro. Persia llegó a ser más poderoso que Media, y aunque eran un solo imperio, siempre se va a notar la diferencia entre estos dos políticos que se juntaron. Aquí Darío empieza a construir, dice, 120 sátrapas. ¿Quién es un sátrapa? Un sátrapa es alguien que cuida de tierras. Es alguien que era puesto por el rey. Hoy lo podemos llamar gobernadores. Yo no sé si en sus ciudades, provincias hay alcaldes. En algunos lugares se llama alcaldes, otros municipalidades, etc. Son cuidadores de un territorio. Ellos tenían algunas responsabilidades. Por lo menos hay dos que sobresalen. Un sátrapa era la persona que cuidaba de que la ley que del gobierno se cumpla en esa región. Eso era un sátrapa. Y un sátrapa también tenía la responsabilidad de cuidar los tributos. Entonces también cobraba los impuestos, ¿verdad? Entonces esa función tenía un sátrapa, era un gobernador. Y aquí Darío dice, voy a tener 120 gobernadores en todo el reino. Cada uno va a cuidar de una tierra, ¿qué capacidad de administración, ¿verdad? Para que todo esté en orden, todo esté bien administrado. Versículo 2 dice así, y sobre estos tres, ahí está, y sobre ellos, o sea, sobre los 120 sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas darían cuenta para que el rey no fuera perjudicado. A ver, vamos a parar un poquito acá. ¿Quién era Daniel en el imperio babilónico? Un ministro. Nunca en la historia se ha escuchado que un ministro de una nación derrotada pase a ser parte del gabinete de la nueva nación. ¿Cómo tengo confianza en ti? No, tú no puedes estar aquí. Pero miren el concepto, miren la influencia de Daniel. Los medos y los persas, cuando conquistan Babilonia, ya habían escuchado, porque las noticias vuelan, y aunque no había medios de comunicación como hoy lo tenemos, también las noticias se expandían más allá de Babilonia. Te cuento que el primer ministro de Babilonia, que está al lado de Nabucodonosor, que está al lado de Belsasar, es un sabio, es un genio. Cuando vienen a conquistar Media y Persia, Ciro y Darío, a Babilonia, dice, espera, a este hombre, este es nuestro aliado. Uno, él conoce ya el imperio. Y él, como nos han hablado tanto que es un hombre transparente, que es un hombre leal, que es un hombre fiel, que es un cristiano, él no nos va a defraudar. Es por eso que cuando eligió a los 120, ni siquiera los colocó entre los 120. Él dijo, yo necesito 3 que van a ser mis aliados, ¿verdad? Mis brazos derechos. Entonces vienes tú y tú 3. Entre los 3, ¿quién estaba? Estaba Daniel. Pero miren el versículo 3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. ¿Y qué cosa dice? El rey pensó ponerlo por sobre todo el reino. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. El rey organiza su estado, 120 alcaldes, 120 gobernadores. De los 120 hay 3, pero el preferido de los 3, ¿quién era? Daniel. Todo fuera bonito si no existiera la envidia. ¿Verdad? En el trabajo, en la universidad, en donde estemos. Alguien asciende y dice, ¿y por qué asciende? ¿Por qué yo no? ¿Qué tiene él?
viene esa persona, yo trabajé más. ¿Qué se ha creído? Este viene del otro imperio y quiere gobernar sobre nosotros. No. Lo que me interesa aquí es algunas expresiones que tiene para Daniel. Dice, Daniel era superior. ¿Qué cosa le hacía superior a Daniel? ¿Su orgullo? No. Su fidelidad. Su integridad. Queridos, lo que nos hace diferentes es cuán íntegros somos. Integridad significa hacer las cosas bien aun cuando nadie nos ve. Aun cuando no hay una cámara grabando. Aun cuando nadie nos mire, yo hago lo correcto. Eso es ser íntegro. Daniel era fiel al extremo, pero era íntegro, era puro. No es que Daniel aparentaba. Daniel no era un hipócrita. Era de aquellos que decía, yo quiero ser como él. ¿Cómo hace? Era un cristiano que representaba bien. Yo me quedé sorprendido con una expresión que decía, en el mundo de 10 personas, 1 lee la Biblia y 9 leen cristianos. Porque la mayoría de gente está mirando cómo vive un cristiano. Es por eso que dice, no, yo no quiero ser como ese cristiano. Mira cómo es un traicionero, mira cómo es un ladrón, mira cómo es un lisuriento. Yo no quiero ser así. A veces representamos mal aquello que decimos creer. Aquella famosa frase, ¿verdad? No soy cristiano por culpa de cristianos. Me gusta el cristianismo, pero no soy justamente porque ellos dicen una cosa, pero son otra cosa. No son lo que dicen ser. Ahora, aquí él era superior, es decir, era íntegro. Ahora, fíjense lo que dice, para que el rey no fuese perjudicado. ¿Saben lo que está diciendo? La corrupción es tan antigua como el pecado. Estos gobernadores ya tenían fama desde mucho tiempo. A pesar de que eran hombres de confianza, muchos de ellos se hacían ricos cobrando impuestos. ¿Recuerdan por qué odiaban a los cobradores de impuestos? Porque de lo que yo te cobro, informo la mitad. ¿Verdad? Yo tengo una necesidad de informar. Además, el rey no me ve. El rey ni se va a enterar. Él está ahí en el reino, él tiene mucha plata. A veces tratamos de justificar incluso nuestras malas acciones. ¿Qué cosa dice? Ladrón que roba a pobre tiene, ¿cómo es? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Él roba, entonces es que yo le robe. No tiene importancia. Entonces aquí viene, Darío sabía de que no todos eran leales, de que no todos eran transparentes. Entonces dice, Daniel, tú vas a estar sobre todo, ¿por qué? Para que los tributos lleguen completos. Quiere decir, Daniel llegó a ser un contador, José. Él empezó a revisar con exactitud, y porque él no aceptaba soborno. ¿Cuánto cobraste? ¿Estás seguro? A ver, vamos a sacar la cuenta. No, el cálculo no cuadra. Transparencia, honradez. Díganme ustedes si eso no da cólera para alguien que es deshonrado. ¿Qué se ha creído? Me descubriste una falta, yo te voy a descubrir 10. Miren lo que dice el siguiente texto. Entonces, Daniel capítulo 6, o vamos al versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión. ¡Wow! ¿Qué cosa buscaron? Una oportunidad para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían encontrar motivo o alguna falta. ¿Por qué? Dice, porque él era fiel. ¡Wow! Y ningún error y falta hallaron en él. A ver, vamos a pensar. Esto es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Quiero que todos ustedes comprendan este concepto.
Desde que tú aceptas a Cristo y dices que eres cristiano, todo el mundo te investiga. Antes no le importabas a nadie. Ahora sí le importa. Ah, mira el cristiano. Porque ahora ya no dice ni siquiera tu nombre. Miren el cristianito. ¿Verdad? Es lo que dice. Ay, no, pastor, yo no sé por qué desde que me convertí al Señor, todo el mundo está criticándome. Alégrate, porque Pablo dice, vosotros sois cartas al mundo. Deja que el mundo te lea. No te molestes por eso. Porque la gente quiere ver a ti a un Cristo, por eso eres cristiano. Entonces ellos hicieron una investigación, imagina ahí, ¿no? Siguiendo los pasos de Daniel. Ustedes saben cómo hacen hoy aquellos que están en investigación, ¿no? Que nadie se dé cuenta, está saliendo del trabajo. ¿A dónde se va? ¿Qué hace? Vamos a revisar las cuentas, a ver, cuando sale de la oficina, vamos a ver, quizás por allí, no sé, un centavo se escapó y ya tenemos. Perdían tiempo. Integridad. Él era fiel donde estaba, donde sea, en la casa, en la calle, en la oficina, en el trabajo. Eso es integridad. Entonces, como no encontraron nada, allí ellos tienen un plan. Por envidia, ¿verdad? Me acuerdo de aquella fábula que contaba mi profesora cuando estaba en primaria. Dice que había un águila, es fábula, que tenía envidia que un águila volaba más alto. Un día encontró un cazador y le dice, cazador, yo te doy lo que quieras si tú bajas esa águila. El cazador le dice, bueno, si tú quieres que baje el águila, necesito plumas. Le dice, lo que quieras. Saca pluma por pluma, mientras él disparaba no llegaba, quiero más plumas, quiero. Y finalmente el águila quedó calata, ¿no? Desnuda, sin plumas. Y después, ¿qué creen? El cazador agarró el águila y lo mató, porque ya no podía volar. La envidia es así. Tú quieres destruir al otro y terminas tú destruido. ¿O no es así? Aunque a veces pareciera que la envidia gana, y vamos a verlo acá, pareciera. Miren lo que dice allí. Entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Por qué Daniel era íntegro? Porque él era un cristiano verdadero. Ezequiel 36 dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Es decir, Dios no quiere apariencias, no quiere ropaje, Dios quiere una transformación completa. No quiere que aparente ser cristiano. Él quiere que el cambio externo sea resultado del cambio interno. No intentes cambiar por fuera si todavía no has cambiado por dentro. Deja que el cambio externo sea el resultado de tener un corazón nuevo. Ahora dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Este es el espíritu que tenía Daniel. Pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es la promesa de Dios. Lo que el mundo necesita son hombres y mujeres cuyos corazones hayan sido cambiados por el Espíritu de Dios. El mundo está cansado de ver religiosos. Lo que quiere ver son cristianos de verdad. Y ustedes todos, y yo, y tú, eres llamado a ser ese cristiano. A ser esa luz. Si quieres sacar a otros de la oscuridad, déjalos ver tu luz. No es tu propia luz, es la luz de Cristo en tu vida. Y eso era Daniel. Ahora fíjense lo que ellos hacen, versículo 4. ¿Qué cosa dice? Entonces los funcionarios, sátrapas, buscaron un motivo, no encontraron ninguno. Lo único que encontraron es que él era fiel al extremo, fiel 100%, no había corrupción en él. Entonces, estos funcionarios y sátrapas hicieron una reunión, ¿verdad? Esas reuniones secretas que existe cada vez que quiere destruirse a alguien. Vengan, escuchen, solo nosotros. Vamos a hacer un plan. Tenemos un plan. Entonces, fueron al rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Miren hasta dónde llega la maldad.
la maldad te hace un hipócrita, ¿verdad? Te soban la espalda, te dicen eres mi amigo y después te acuchillan, ¿no? Después te traicionan, después hablan mal de ti. Ellos se fueron a sobar la espalda de Darío y le dice, rey, para siempre vive. El pobre estaba viejito y iba a morir. No, para siempre vive. Bueno, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas y altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios con minúscula, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en un foso de leones. ¿Qué cosa encuentran aquí, aparte de la maquiavélica astucia o de esta astucia diabólica? ¿Qué cosa encuentran aquí aparte de la envidia? Una mentira. ¿Cuál es la mentira? Miren su mentira. Todos. ¿Estaba Daniel en esa reunión? No. De modo que Daniel dije, así, échenme un foso de leones. Él no estaba en esa reunión. Ellos hicieron su reunión aparte y vinieron a engañarle a Darío y decir, todos hemos estado. No le dijeron, menos Daniel. No. Todos. Y todos tomamos un voto. Todos levantamos la mano y todos dijimos, así sea, queremos amar a nuestro presidente, a nuestro rey. Rey, mira, queremos que todo el mundo te adore. Y recuerden que en ese tiempo, un rey decía ser una divinidad. Él se creía ser un dios. ¿Qué cosas están ensalzando o qué cosas están despertando o qué cosas están alimentando en el corazón de Darío? La vanidad, el orgullo, la autosuficiencia. Tú eres Dios. Rey, que ninguno pueda mencionar el nombre de otro Dios o el nombre de otro rey. Y si no, ellos pusieron la sentencia, que se ha echado. Miren la astucia, esto lo hacemos solo por un mes. Si ellos hubiesen querido de verdad eso para el rey, hubiesen dicho, así sea para toda la vida. La trampa estaba, solo queremos un mes porque queremos cazar a la presa. Solo que cuando uno está enceguecido por el orgullo, no se da cuenta de todas las mentiras que te puedan decir. Y alguien te lisonjea y tú dices, y creces, ¿verdad? Y no sabes todas las mentiras que te ha mandado. Ahora, ¿qué cosa sucedió allí? Allí viene algo interesante. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el rey? ¿Acepta o no acepta? Estamos hablando acerca de Daniel capítulo 6 y la estrategia que hicieron allí sus compañeros para encontrar en él algún error. Y como no encontraron, fueron a hacer una estrategia mayor. Porque ellos querían ver a Daniel fuera del reino. Y no solo fuera, lo querían ver muerto. ¿Saben lo que yo estoy pensando al ver esto? Daniel 6, 8 y 9 dice que fueron al rey y le dijeron, promulga este mandato y firme este documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocado. Ustedes escuchan la expresión, esto es como la ley de Media y Persia. Quiere decir, la ley de Media y Persia, una vez que fue dada, nadie lo puede alterar. Nadie. Yo a veces me pregunto, si la ley de un hombre que era de Media y Persia, nadie lo puede alterar, ¿por qué se atrevieron a alterar la ley de Dios? Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Por tanto, el rey Darío firmó el documento y eso hizo un mandato. Miren cómo es el pecado. Es progresivo. ¿Cómo comenzó? Con la envidia. Si nosotros abrigamos un pecado que, aunque llamemos pequeño, es tan destructivo porque cada vez tiene más hijos. El pecado tiene la capacidad de procrear miles de hijos todos los días. El pecado les llevó, la envidia, ¿a dónde les llevó? A la mentira. ¿La mentira a dónde les va a llevar? A planificar un asesinato.
Porque es así cuando nosotros abrigamos pecado, un odio, un rencor, una envidia. Insignificante, es pequeña. Y nos lleva a dar un paso y otro, un paso a otro, paso a paso. Y allí terminamos haciendo lo incorrecto. Ahora, el rey Darío firmó aquel documento, versículo 10. Esto es lo que más me gusta. Y vamos a leer lo que dice allí la Biblia. Me encanta cuando allí veo que todos abrimos y leemos la Biblia. Dice allí, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, temblaba de miedo y cerró sus puertas. ¿Así dice el texto? No, imposible. ¿Qué dice la Biblia? Entró a su casa, abrió sus ventanas. Recuerden que él los abría por una razón. Ahora les explico. ¿A dónde daban sus ventanas, dice? A Jerusalén. Aunque él estaba en Babilonia, su corazón, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Y oraba y daba gracias a Dios como lo hacía siempre. Quiere decir, para Daniel la oración no era algo ocasional, era un hábito en su vida. Él tenía sus momentos devocionales, en la mañana y en la tarde. Especialmente para un judío, los momentos devocionales era la hora del sacrificio, porque allí sacrificaban corderos, que representaba la muerte de Cristo. Ese momento, Daniel abría su ventana, oraba en dirección a Jerusalén, diciendo, Señor, yo no estoy en Jerusalén, pero acéptame, yo también soy un pecador y necesito de perdón. Y oraba todos los días y daba gracias a Dios. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo un hombre puede dar gracias a Dios cuando sabe que están a punto de matarlo? Porque dice, él supo. Y si él supo, sabía que era un atentado para él. Y él se fue y dijo, Señor, gracias. Esto parece locura, ¿no? Daniel, tú parece que no eres normal. Tú jamás vas a entender, a menos que no tengas una misma relación que Daniel tuvo con Dios. Las amenazas son como cuando un perrito chiquito te ladra y parece que quiere matarte, y tú, se acabó. Así son las amenazas para alguien que confía tanto en Dios. ¿Tú viste cómo un perro chiquito a veces se cree león? ¿Verdad? Y tú lo miras y dices, pobrecito. A mí me gusta cuando perros chiquitos vienen a ladrarme y querer morder. Y todavía le sigue el juego, ¿no? Como decir, no voy a hacer nada. Pero el perro probablemente cree que me puede comer. Daniel, cuando supo, él se fue a orar a Dios. ¿Por qué oraba a Dios? Y saben una cosa, hay alguien que me hizo la siguiente pregunta, pastor, Daniel no era prudente. Prudentemente él tuvo que cuidar su vida, ¿o no? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí, yo también. Entonces, si hay un edicto que dice, por orar, te vas a morir, entonces yo sigo orando, pero cierro las ventanas. ¿Le costó hacer esto a Daniel? Claro que no le costó. Pero ¿por qué no lo hizo? Y le voy a dar 2 razones por las que él no lo hizo. Número 1, porque si él cerraba las ventanas, Daniel ya no sería leal o transparente. ¿Por qué? Porque significaba que ahora él sí estaba adorando ¿a quién? A Darío. Número 2, él no se estaba exhibiendo como algunos dicen, yo quiero que todos me miren, a ver, tanto mirando, ya, voy a orar. Él no está preocupado en eso. Era su hábito. Y cuando el diablo quiere romper su relación con Dios, él dice, ¿sabes qué? A mí me importa. Porque mi relación es más fuerte que cualquier amenaza. Entonces él seguía orando como hacía siempre. No es que aquí recién se pone a orar, No es que Daniel ora o busca a Dios solo en las emergencias. No dice, se puso Daniel a orar de miedo porque se enteró que iba a morir. No. ¿Cómo lo hacía? Él no esperaba una emergencia para buscar a Dios. Así como nosotros, ¿verdad? No esperamos una emergencia. Ahora
Ahora, ¿qué cosa? Se juntaron entonces los hombres y encontraron a Daniel orando. Es obvio, ahí lo encontramos, los hombres. Ahora sí tenemos, el rey afirmó, entonces vamos al rey. Versículo 13, miren lo que dice el versículo 13. Entonces le respondieron y le dijeron, delante del rey, Daniel, uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey. Wow. A ese que tú llamas leal, no te es leal. La envidia, ¿verdad? ¿Tú pensaste que él te respetaba? No, él te falta el respeto. No acata el edicto que confirmaste 3 veces al día ahora. Cuando el rey escuchó este asunto, miren el cariño que le tenía Darío a Daniel. Cuando el rey escuchó, le pesó en gran manera y él decidió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Es decir, todo el día estaba pensando, ¿cómo libro a Daniel? Yo no quiero a Daniel aquí. ¿Pero por qué no podía? Porque una orden de Media y Persia nunca podría ser derogada. Era la ley. Ahora se da cuenta que él cayó en la trampa. Ahora se da cuenta quiénes son los desleales. No es Daniel. Era una trampa para hacer caer a Daniel. ¿Sabes tú, rey, dice el versículo 15, que es la ley de Media y Persia? Todavía le hacen recordar para que no se retracte. Y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¡Wow! Entonces el rey ordenó que trajesen a Daniel. Y miren la actitud de Darío. Y le dice así a Daniel, el Dios tuyo, Daniel, en quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuál es el concepto que tenía Darío de Daniel? Este es un hombre de valores, de principios. Si no ha hecho caso a mi edicto, es porque él tiene un Dios superior. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa dijo Nabucodonosor a los 3 muchachos que no se arrodillaron? ¿Qué Dios sabrá que les libre de mi mano? ¿Recuerdan esa amenaza contra Dios? Darío le dice, el Dios a quien tú sirves. ¿Por qué le dice el Dios a quien tú sirves? Porque él ya sabía de todos los eventos que antes ocurrió. Él ya conocía quién era el Dios de Daniel. Lo veía en su propia vida. Y fue influenciado por ese Dios. Ordenó a Daniel, lo echaron al foso de los leones, que el rey dijo a Daniel. Y bueno, el versículo 17, trajeron una piedra, lo pusieron sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que de acuerdo a eso no se cambiara. Luego el rey fue a su palacio. ¿Qué cosa dice? No tuvo hambre. Cuando alguien dice se acostó en ayunas, quiere decir que no comió todo el día. Se acostó en ayunas. Él dijo, no quiero música. Y tuvo insomnio. No durmió esa noche. ¿Saben cómo me explicaba una maestra la historia de Daniel? Yo creo que mi maestra no estaba equivocada. Yo lo creo, porque yo en el cielo quiero abrazar a Daniel y él me va a contar con detalles cosas que no están en la Biblia. Él decía, y Daniel cuando estaba en el foso de leones, parecía que estaba en un hotel de 5 estrellas. Y yo decía, ¿cómo es posible? Estaba en un foso. Entonces probablemente agarró un león, se acostó encima de un león como almohada porque Dios la protegía. Y yo como niño, yo me quedaba así. Sí, ese es el Dios que yo tengo. Me emocionaba. Y yo creo que no estaba lejos de lo que realmente sucedió en el foso. Y les voy a decir por qué. Miren, ven. Darío tenía la mejor cama y no dormía. Daniel no tenía colchón y durmió. El descanso no depende de dónde te acuestes, sino cuánta paz tienes en tu corazón. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Mientras que el otro no podía ni comer ni dormir, el otro estaba ahí en un león. Con los leones. Yo no puedo imaginar, créanme, yo no puedo describir ni siquiera la escena.
Voy a especular mucho si describo. Pero estaba allí. Entonces, ¿qué cosa hizo? Al día siguiente, dice la Biblia, muy temprano, fíjense lo que dice, versículo 17, el rey se levantó muy de mañana y se fue corriendo al foso de leones. Y ni siquiera llegó al foso, llamó a los gritos a Daniel con voz triste. Ahora se dan cuenta de la sinceridad del rey. Y le dice, Daniel, ¿cómo lo llama Daniel? Siervo del Dios viviente. Esto me impresiona. El Dios tuyo a quien continuamente sirves, dime, ¿te ha podido librar de los leones? Y el rey, y Daniel respondió, rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿Saben qué cosa me encanta de esta expresión? Daniel no dice el Dios de mis padres. Mi Dios. ¿Qué significa eso? Una relación íntima, personal con Dios. Probablemente esté hablando para alguien que dice, el Dios de mis padres, el Dios de mis antepasados, es tu Dios. Hablas con Él, abres su palabra, le adoras, le sirves, le obedeces. ¿Quién es Dios? ¿Tienes una relación con Él? Ese es mi Dios, dice el Dios, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y se alegró el rey en gran manera, mandó a sacar a Daniel del foso, lo sacaron, no se halló ninguna lesión. Entonces alguien puede decir, bueno, es que el rey, como era amigo de Daniel, allí le puso presa a los leones, y bueno, los leones estaban llenos y no comieron. Miren, aquí está la prueba que no fue así. El orden, y luego ordenó el rey que trajera